Saludos a ustedes, audientes, cibernautas de Enfoque TV. Nos visitan el doctor médico e investigador científico Rubén López y la doctora Ángela Zambrano, psicóloga. Ellos fueron siempre interlocutores de quien hablan durante los 5 años, cuando tuve yo mis espacios radiales en Radio Municipal y en Radio Distrito. Y van a continuar con ese mismo afán y empeño aquí en Enfoque TV. Temas de interés común, de interés social, pero con un enfoque explicativo siempre alumbrado por la ciencia. Hoy vamos a tratar un tema especial, ya van a ver ustedes de qué se trata. Doy la cordial bienvenida a Ángela Zambrano. ¿Cómo está, doctora? Don Marcelo, buenos días. Y a ti, Rubén, es un gusto tenerte aquí de nuevo. Gracias por su confianza y su gentileza, Marcelo. Voy a decirles una irreverencia, no me tachen, pero quien habla, que a veces es sincero hasta la imprudencia, les dice a mis queridos interlocutores audientes, habría preferido el pueblo ecuatoriano, que votó 3 presidentes de la República, por corruptos, por ineptos o por la mezcla de las dos cosas. Habría preferido. A esta situación actual, donde parece que a la sociedad civil, a las fuerzas vivas que escriben la historia, les hubiesen cortado las alas y las guías. Habría preferido yo el pueblo que desestabilizó una democracia corrupta y falsificada. Esto tiene explicaciones, porque no solamente nos pasa a los ecuatorianos, es a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Hay novedades, hay cambio de costumbres, hay conductas realmente anómalas, y la gente como que le importa un comino. De esto vamos a hablar. Y vamos a empezar con el doctor Rubén López, a ver qué nos dice él desde su punto de vista de investigador científico. Rubén. Gracias, Marcelo. Sí, en realidad es un tema que nos asusta, nos entristece. Y digo nos asusta porque parece que toda la especie humana está en un camino de autodestrucción. ¿De resignación? Sí, eso es lo peor, porque unas encuestas que se han hecho últimamente para medir el nivel de preocupación y el nivel de acción que tiene la población respecto de cosas tales como los desgobiernos, la corrupción, la inseguridad, miden diría yo, una indiferencia, una apatía, un desgano tal que todas las cosas siguen dándose sin que nadie las pare, y eso es lo que preocupa. Ahora, desde el punto de vista científico que usted me pregunta, pues, hemos hurgado un poco en la neurociencia, y la neurociencia explica mucho la psicología social. Se ha dañado el tejido social, como llaman los psicólogos sociales. Y el tejido social es esa interconexión que existe entre las mentes para sostener a la sociedad como si fuera un individuo saludable. Eso está roto. Eso está contaminado con la idea de lucha de clases que desgraciadamente fue reactualizada, a pesar de que esto ya se demostró. Pero te interrumpo. Por favor. La lucha de clases como que fuera justamente esto que estoy reclamando. Una postura de dignidad, una postura de protesta, una postura de inconformidad permanente. ¿Por qué mencionas la lucha de clases como un tóxico? Porque es un enfrentamiento del ser humano contra el ser humano, basándose en ideologías que ya se han demostrado que no tienen ninguna aplicabilidad práctica. Esto más la tecnología que nos ha puesto con la posibilidad de tener un mundo virtual en el cual usted pone una protesta, pone una opinión y nadie sale, nadie protesta en la calle, nadie da una opción práctica de acción directa, ha conducido a que esta lucha entre personas se convierta prácticamente en una apatía donde cada cual se encierra, ve por sí mismo y no le importa nada lo que pasa con todo el conglomerado. Doctor Rubén López, sacaríamos una primera conclusión de que las redes sociales, con todas sus aplicaciones, han reemplazado a la calle, a la nobleza y a la dignidad de la calle y de la plaza pública. No solo eso, sino que han reemplazado a la interacción con la realidad. Se ha formado una pseudo realidad virtual donde nos quedamos contentos con poner alguna protesta, con subir una foto
y en realidad eso conduce a que no hagamos nada práctico. Gran negocio entonces para el poder político, para el poder público, para el poder militar, el poder eclesiástico, el poder en general. Gran negocio. Las redes sociales han reemplazado a la dignidad de la protesta que escribió la historia humana, siempre en las calles y en las plazas públicas. Ángela Zambrano, doctora, usted psicóloga, desde el punto de vista del funcionamiento de la mente humana, de los sentimientos, de las emociones, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo explica este fenómeno, que es un fenómeno mundial? Así es. Pues lamentablemente el ser humano ha perdido la capacidad de interactuar vis a vis con los otros seres humanos. Y eso lo que ha evitado, lo que no se estimula en este momento es la capacidad de empatizar con los otros, lo que nos pasa a nosotros con nosotros. ¿Puedo hacer un pequeño matiz? Claro. De pregunta, más bien dicho. Dígame. No podemos ni empatizar con el otro y tampoco antagonizar. Así porque es. Las dos posibilidades son por supuesto. La empatía, plausibles. La empatía de hecho tiene esa característica, ¿no? La empatía no solamente es ponerse en los zapatos del otro, sino también poder desde allí, en este caso, salir en protesta de algo, porque el salir en protesta de algo es de todos, no es solo de uno. Desde allí, desde la empatía, también hay un derecho a disentir. Así es. A no estar de acuerdo. Así es. Eso es lo que se nos ha anquilosado, según usted. Lo que ocurre justamente, como decía el doctor, es que ya no hay esa interacción de estar los seres humanos juntos. Eso como que ya no es tan importante, ¿no? En la parte de psicología, en lo que yo, sobre todo es mi campo, yo he notado que hay una gran fuerza sanadora de los grupos de personas, ¿sí? Un grupo de personas equilibrado ayuda a que cada individuo tenga también a sí mismo una actitud sana hacia los otros. Por tanto, la presencia grupal, es importante. La presencia gregaria del ser humano, ¿no es cierto? Nos ha individualizado, nos ha aislado. Así y es. el grupo o los grupos ya no están funcionando. Así es. Y de hecho tenemos que recordar pues que nosotros hablamos es justamente con la necesidad de podernos comunicar con el otro. Ahora, con las máquinas que están allí reflejando nuestra imagen, no tenemos ese otro rostro en donde uno puede leer lo que pasa con el otro, donde uno puede conectarse con las emociones del otro, donde uno puede conectarse con las necesidades del otro, ¿no? Correctamente, doctora Ángela Zambrano. Yo invito a nuestros audientes a hacer un recorderis comparativo. Si ustedes suman las razones y las causas por las cuales el pueblo ecuatoriano interrumpió el gobierno de Abdalá Bucaram, el pueblo ecuatoriano interrumpió el gobierno de Maguad e interrumpió el gobierno de Lucio. Suman las tres causales, las motivaciones, las razones, legítimas, y resulta como canción de cuna, como juego de niños, al lado del desparpajo, el cinismo, la mentira, el engaño, la corrupción, el saqueo del socialismo, tanto correísta cuanto su continuación. Doctor Rubén López, voy a preguntarte a ti el fenómeno de la reacción del poder, cualquier poder que este sea. Dije hace un momento que es un gran negocio que las redes sociales hayan reemplazado a la calle y a la protesta, es decir, a la amenaza frente al poder. Hoy deben estar felices, porque inclusive no tienen necesidad de reprimir, ¿o sí? ¿Cómo ves el fenómeno del poder frente a esta nueva realidad? Bien, aquí hay que destapar una sutil campaña de estupidización, como yo la llamo, de la población. No son las redes sociales en sí, porque a través de las mismas redes sociales podemos ofrecer soluciones, podemos convocar a la reunión, podemos incluso hacer un trabajo grupal positivo. Lo que determinó quizá esta reacción del poder un poco malévola, yo diría hasta perversa,
es el haber dañado la capacidad de la gente, dando sugestiones o mensajes de que hay alguien que le robó, hay alguien que le usurpó, alguien que le quitó, alguien que es su enemigo, y propiciando una lucha. Porque ese ha sido el discurso de estos gobiernos que han dañado el tejido social. Es decir, el eterno no maquiavélico, muy anterior a Nicolás Maquiavelo, divide y reinarás. Claro, encontrar un enemigo para conducir ante él todos los reclamos, o como se dice de otra manera, la culpa es de la vaca. Alejar la responsabilidad del sí mismo y colocarla en alguien que es culpable. Entonces, ese es un truco bastante sutil. Astuto. Astuto. Vamos a volver enseguida, vamos a hacer un alto este momento, regresamos sobre este mismo capítulo en otro matiz. Sigan con nosotros, por favor. Los fenómenos sociales nunca son de un solo filo, son armas de dos orillas, hay dos bandos, hay dos utilizaciones, y en este siguiente segmento con el doctor Rubén López, médico e investigador científico, y Ángela Zambrano, psicóloga, vamos a averiguar el cómo el poder, cualquier poder que éste sea, utiliza esta eclosión tecnológica de las redes sociales, ¿no es cierto?, a su favor y a su servicio para mantener a los pueblos, a las comunidades pasivas, inertes, inactivas y, como dijo el doctor, apáticas. El fenómeno del poder, doctor. Bien, aparte de la utilización directa mediante hackers, mediante espías cibernéticos o mediante estos trolls que dan los contramensajes, las amenazas o la confusión de la propaganda, aparte de todos estos recursos que son prácticamente una guerra propagandística que está muy en boga en todo el mundo, quizá el principal recurso es el propiciar una serie de distracciones superfluas que lo que hacen es reducir la capacidad de reflexión de la gente. Es decir, doctor, darle al pueblo circo a través de las redes. Sí, bueno, fuera circo, es algo de menor calidad, no solo las redes, sino yo diría iniciando con el tiempo de la televisión, que ya está pasando a un segundo plano. Novelas enfermizas donde los protagonistas y los héroes son los traficantes, los ladrones, los asaltantes, los rápidos y furiosos, los asesinos. Todo eso lo que hace los contraventores. Los contraventores. Hablando de neuronas de espejo, nosotros tenemos en el Quiero cerebro... pedirle al doctor López que nos explique esto de las neuronas de espejo, porque él recurre a menudo a este fenómeno que es real y objetivo, pasa en el cerebro, en la mente humana. ¿Qué son las neuronas de espejo? Sí, las neuronas de espejo fueron descubiertas en alrededor del año 91 por unos científicos italianos, y son células nerviosas que se activan cuando nosotros vemos a otra persona hacer una acción. Por ejemplo, vemos que alguien ayuda a una ancianita a cruzar la calle y podemos sentir esa ayuda y somos motivados a quizá hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esta función del cerebro sirve para que se aprenda, sirve para desarrollar lenguaje, para la comunicación. Son las neuronas que permiten que el niño aprenda a hablar. Las neuronas de espejo son las neuronas del aprendizaje. Sí, son las que nos... De la copia en lo bueno y en lo malo. Exactamente. Así es. Son las que nos permiten la interacción y sobre todo, como decía la doctora Ángela, la empatía, el ponernos en el lugar del otro. Sin embargo, esto se ha aprovechado para meter todo este tipo de películas, novelas, donde a las neuronas de espejo se les intoxica con cosas que no son edificantes, que no van en pro de la solidaridad de especie. Entonces ahora todos luchamos contra todos, ¿sí? Entonces me parece que ese es uno de los usos más sutiles y más criminales que puede haber, aparte de, claro, darnos unas distracciones de tal manera que todo el mundo pone su protesta en la red social y sigue mirando una serie interminable de novelerías sin ningún sustento, sin ninguna esencia, ¿sí? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, poner todas las trabas posibles para las iniciativas privadas, iniciativas de tipo productivo, por ejemplo, donde usted tiene un emprendimiento y tiene que sacar 10 permisos, tiene que pagar otro tanto de licencias. Entonces la gente se va apartando a su casa
a rodearse de un cerco eléctrico, a poner cámaras de seguridad y en el tránsito a evitar a los otros, nada más. Entonces se produce un estado de aislamiento. Un estado de inacción, doctor Ángela Zambrano. El doctor Rubén López ha sido muy claro. Neuronas de espejo, el aprendizaje, positivo o negativo. Nos están volviendo zombies a los seres humanos, nos están aislando a tal punto de quitarnos la capacidad de reflexión, de razonamiento. Le pregunto a usted concretamente, esta trivialización de la sociedad, con un montón de fruslerías, frivolidades, tóxicas muchas de ellas, que nos encanta porque es el ludo, nos divierte, nos permite jugar. Así es. Pero también, y esta es la pregunta concreta a usted, nos confunden. ¿Nos confunden? Así es. Sí, bueno, actualmente vemos un ejército de niños ya conectados con los juegos, ¿no? Jugamos un juego en una realidad que no es. Entonces nos salimos de esta realidad que tenemos para jugar una realidad o jugar en una realidad virtual. En una realidad. Esto es virtual. Y a eso agregamos otra realidad que es más virtual. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desconectamos de esto que es nuestra vida para ir a jugar algo que quizás, o sea, nos absorbe y nos impide ver a los otros, ¿sí? Entonces, las redes sociales tienen también sus ventajas. No podemos satanizarlas totalmente. Hemos visto cómo gobiernos han salido a través de las redes sociales con la protesta. Recordemos algo, la primavera árabe, hace ya algunos años, se produjo a través de redes sociales. Así es. Cuando en todo el norte africano, en el Magreb, en el Atlas, gobiernos autoritarios, con esa doctrina islámica medieval, habían abusado y atropellado al pueblo, a sus pueblos, a las mujeres, fueron las redes sociales las que provocaron la primavera árabe. Por supuesto. Y la caída en dominó de varios de estos abusivos. Y otra parte es la creciente sensación de desesperanza, Marcelo. Y esa es la más grave, porque la desesperanza equivale a... ¿Un suicidio? Sí, pienso, don Marcelo, que este tipo de conversaciones que usted nos permite tener podrían ser una propuesta para despertarnos de esta situación, porque aquí hemos identificado este gran problema, pero sí sería bueno proponer soluciones. Y la propuesta tiene que ir hacia una estructuración de nuevas leyes, una nueva juridicidad que regule y controle los libertinajes, los excesos de esta utilización que debería ser virtuosa de la tecnología. Lo peor que le puede suceder a un pueblo es perder la esperanza, perder el futuro, perder la perspectiva y el mañana. Esta es la verdad, entrar en un estado de inanición, un estado existencial. Me importa el presente, el futuro para nada, porque estoy desprotegido, porque ya no tengo fe en nada. La legislación, Ángela y Rubén, desde hace mucho tiempo recoge una frase sabia: pérdida de la fe pública. ¿Qué es la fe pública? La convicción que usted, yo, que todos tenemos en que el poder está actuando en nuestro beneficio. Cuando se rompe la fe pública es cuando ese poder nos ha traicionado, ha falsificado su gestión y nos ha quitado toda esperanza. Quiero agradecer de la manera más especial la presencia aquí, que es la primera de una serie que vendrán, del doctor Rubén López, que es un médico, pero fundamentalmente un investigador científico, y de Ángela Zambrano, que es una psicóloga multidimensional que está inmersa en el estudio de estos fenómenos sociales. Agradecer fundamentalmente a ustedes por su atención. Un abrazo para todos y hasta muy pronto.